Cuando llega la Navidad y el aire se llena de aromas dulces, de resplandores temblorosos y de esa especie de magia que parece colarse incluso en los rincones más polvorientos, también aparecen historias que revelan lo inesperado. Historias que, aunque nazcan en lugares humildes, guardan la grandeza del milagro. Hoy te invito a viajar a un pequeño corral perdido en una aldea donde nadie imaginaría que pudiera ocurrir nada extraordinario. Y sin embargo, ahí, entre pajas húmedas y tablones viejos, un pavo descubriría una verdad inquietante, una verdad capaz de cambiar su destino y de hacerle clamar, con el corazón entero, por un milagro. Esta es una historia de fe, de temor y de esperanza en la noche más mágica del año. Acomódate, respira, deja que el espíritu navideño te envuelva como un manto cálido, porque estás a punto de escuchar una adaptación ampliada y luminosa del clásico, La Navidad del Pavó, de Emilia Pardo Bazán. Dicen que el peor destino para quien ha nacido torpe es que, de pronto, se vuelva inteligente. El torpe suele vivir protegido por su propia ignorancia. No ve el precipicio, no anticipa la desgracia, no comprende las insinuaciones del peligro. Pero si un día adquiere lucidez, la candidez desaparece para siempre. Y si no lo crees, escucha la historia de este pavó. Un pavó común, uno cualquiera, que muy fácilmente pudo acabar sin dejar ni sus huesos, porque ya se sabe que los huesos de pavó son una delicia para los perros. Este pavó, en particular, tenía al menos la inteligencia suficiente para reconocer que no era inteligente. Eso, admitámoslo, ya es mucho más de lo que pueden afirmar otros pavos, esos que hinchan el pecho como si fueran los reyes del corral y se pavonean de una sagacidad que jamás poseyeron. Nuestro protagonista, en cambio, desde polluelo, había aceptado su torpeza absoluta. Lo hacía sin amargura, sin sentirse menos que los demás, simplemente asumía que la vida era así. Una sucesión de días en los que él no entendía demasiado, pero aún así disfrutaba del sol tibio, del grano caído y de los vuelos breves que nunca lograba ejecutar correctamente. No se hacía ilusiones. No tenía chispa, ni talento, ni genialidad de ningún tipo. Los demás pavos podían burlarse de él o ignorarlo, pero a él eso no le hería. Era un pavo humilde, casi filosófico en su simpleza, y quizás precisamente gracias a esa humildad, la humildad de quienes saben que no saben, tomó una decisión extraordinaria: pedir un milagro. En el corral donde vivía, había una pequeña imagen del niño Jesús. Era una figura antigua, metida en una urna de cristal algo empolvada. La tía Carmela, cuidadora del lugar, rezaba ante ella siempre que necesitaba algo urgente: una cura para una gallina enferma, un clima favorable para el huerto, la llegada de algún dinero para pagar deudas. El pavó observaba con curiosidad esa rutina devota. Veía cómo la tía dejaba velitas baratas, cómo limpiaba el cristal, cómo murmuraba plegarias que el pavó no entendía, o al menos, no entendía hasta aquel día. Porque una tarde, movido por una inquietud que ni él mismo comprendía, el pavó se acercó a la urna. Lo hizo con reverencia, bajó la cresta, semicerró los ojos. Por primera vez en su vida, sintió que deseaba algo con toda su alma. Miró al niño Jesús, con su túnica blanca de seda y su pequeña esfera de plata coronada por una cruz diminuta. Sus ojos de vidrio parecían brillar con compasión, como si en su quietud eterna comprendiera todos los temores del mundo. El pavó entonces elevó una súplica muda. No sabía hablar, pero sabía sentir. Y su corazón gritaba: «Niño Jesús, dame inteligencia». Un silencio profundo llenó el corral, tan profundo que el pavó creyó oír el latido de su propio pecho. El niño lo miró desde la urna, y aunque la figura debería estar inmóvil, el pavó sintió, con la certeza irracional que solo existe en las almas inocentes, que el niño lo escuchaba en verdad. Jesús recordaba, en su infinita memoria simbólica, como Francisco de Asís había amado a los animales,
no como objetos ni adornos, sino como hermanos menores. Y sintió ternura por aquella criatura destinada, como todas las de su especie, a llenar el estómago humano en la noche de fiesta. Pero cuando comprendió lo que el pavo pedía, la pequeña mano de la figura pareció detenerse a medio gesto. ¿Estás seguro de lo que deseas?, preguntó. El pavo no retrocedió. Insistió, rogó, imploró con todo su ser. Y así, finalmente, el niño concedió. El pavo sintió que algo se encendía en su interior. Una chispa nueva, brillante, casi eléctrica. Una claridad desconocida que expandía su mente como si fuese una ventana abierta al mundo. Por primera vez en su vida, comprendía. Y lo primero que comprendió fue terrible. Entendió que él y los demás pavos vivían engordando sin preocupaciones, recibiendo comida a diario, sin esfuerzo ni trabajo. Comprendió que sus compañeros eran felices en su ignorancia, porque no sabían que la abundancia sin razón tenía un precio. Vio con nueva nitidez cómo comían sin parar, cómo dormían satisfechos al tibio cobijo del granero, cómo caminaban orgullosos enseñando sus plumas brillantes. Pero ahora él veía más allá, y no podía dejar de pensar: ¿para qué nos engordan tanto? ¿Qué sucede después? Las conversaciones humanas, antes ruido ininteligible, empezaron a tener significado. La tía Carmela solía murmurar: «Ispete, pavo, que mañana te pelan. Tú verás, cuando llegue la Navidad». Las palabras, que antes le parecían sin sentido, ahora eran como cuchillos bien afilados. El pavo presentía el peligro. Algo oscuro se cernía sobre él. Y cuando comenzó la misteriosa dieta navideña, sus sospechas se confirmaron. Pan en exceso, nueces duras, tragadas hasta doler, 5, 10, 20 al día. El buche a reventar. El cuerpo cada vez más pesado, más lleno, más incómodo. La tristeza lo invadía. Se sentía atrapado en una condena inevitable. Hasta que un día, lo que más temía sucedió. Una mañana fría, en la que la escarcha cubría los bordes de los cubos de agua, llegó una vecina conocida por todos, la cacharrera, una mujer de rostro arrugado y voz potente. ¿Tiene usted un pavo ya listo?, preguntó. «Es para la cena de Navidad del señor Marqués». La tía Carmela, orgullosa como si estuviera ofreciendo el tesoro más valioso de su casa, señaló al pobre animal. «Aquí tiene uno. Parece un cerdo de gordo». La cacharrera le dio la vuelta al pavo como si fuera un saco lleno de harina. Examinó con satisfacción su peso, la tensión de su piel bajo las plumas, la gordura acumulada con tanto esmero. Y el pavo entendió, con una claridad que lo atravesó como un rayo. Lo iban a vender, lo iban a matar, lo iban a servir en la cena de gala. La muerte era segura. La angustia lo estranguló. Quiso huir, quiso esconderse. Pero, ¿hacia dónde? ¿Cómo podía escapar si su propio cuerpo rebosante era su peor enemigo? Entonces comprendió por qué el niño Jesús le había preguntado si sabía lo que pedía. La inteligencia, en su caso, solo servía para sufrir. Desesperado, arrastrándose como pudo, volvió ante la urna del niño. No tenía palabras, pero su mirada lo decía todo. «No quiero morir así. No quiero terminar en esa mesa». La expresión del niño parecía infinitamente dulce, y la pequeña mano, que antes había dudado, descendió por fin en un gesto sereno, lleno de compasión. «Ve en paz. No temas». Al oír esas palabras, o al sentirlas, quizá, algo cambió en el pavo. Algo profundo, cálido, luminoso. La fe, una fe que no era razonada ni teológica, sino pura, visceral, animal. Una fe que lo sostuvo incluso cuando lo capturaron, lo amarraron, y lo llevaron camino a la cocina del marqués. La cocina del palacete del marqués era un lugar caótico. Ollas gigantes humeando, casos de cobre brillando al fuego, criados corriendo de un lado a otro mientras el cocinero mayor gritaba órdenes imposibles.
Entre todo aquel bullicio, el pavo fue colocado en un rincón oscuro. El pinche, un muchacho algo torpe y medio borracho, decidió prepararlo antes del sacrificio. Un traguito de aguardiente que se ablande, murmuró, riendo. El pavo sintió arder su cuello. La cresta le palpitaba. La cabeza le daba vueltas. Se tambaleaba como si el suelo se moviese bajo sus patas. Todo lo que veía era confuso, borroso, como si el mundo entero vibrara. Y entonces, sucedió lo increíble. Su cuerpo comenzó a transformarse. Primero perdió la sensación de peso. Luego dejó de sentir la carne. Después, los huesos. Su cuerpo se volvió ligero. Casi externó a sí mismo. Sus patas ya no eran patas. Eran alambres. Su cuerpo ya no era cuerpo. Era cartón pintado. Un escalofrío de asombro recorrió su espíritu. Ya no era un pavo vivo. Era un pavo decorativo. En la cocina estalló un grito. ¿Dónde está el pavo? Animal, lo has dejado escapar. El pinche tartamudeaba, incapaz de explicar lo inexplicable. Al mismo tiempo, en el salón se oyó otra exclamación. ¡Ay, virgen! Pero si aquí está el pavito del Belén. Vamos, ven aquí. Los pasos resonaron. Alguien tomó la figura con cuidado, sin saber que un alma agradecida latía invisible en su interior de cartón. Y así, instantes después, el pavo estaba de vuelta en la urna del niño. No asado, no despedazado, no devorado, sino quieto, a los pies del niño Dios, bajo la mirada tranquila de la mula y el buey, como si siempre hubiese pertenecido allí. La cocina continuó con su algarabía. Nadie volvió a preguntar por el pavo, convencidos de que algún criado irresponsable habría traído uno de mala calidad que se había escapado. En cambio, en el salón, la tía Carmela, la cacharrera, el marqués e incluso algún niño del servicio, admiraron con ternura la nueva figura del pesebre. «Qué bonito queda este pavito aquí, tan cerca del niño», comentó alguien. Y es que el pavo, inmóvil pero lleno de alma, irradiaba una calma profunda. Desde su lugar a los pies del niño, veía cómo se encendían las velas, cómo el aire olía a cera y a pan dulce, cómo la Navidad envolvía la casa entera en un resplandor suave. Y en su interior, ya sin miedo, ya sin angustia, agradecía en silencio. Había encontrado un destino mejor, no el de alimento, sino el de símbolo, una criatura humilde protegida por la fe, un recordatorio silencioso de que la compasión puede tocar incluso lo más pequeño, lo más simple. Y así, bajo la luz tenue del portal de Belén, el pavo parecía susurrar: «Gracias. Aleluya. Fin». Muchas gracias por acompañarnos. Si disfrutaste este cuento, no olvides dejar tu like y compartirlo. Y si deseas seguir escuchando más historias y relatos clásicos, suscríbete a Cuentos de Ayer y Hoy. Continúa con el próximo cuento aquí.